Bienvenido a tu canal Cristi Psique Todo. Buenos días familia, hoy abordaremos el caso de las hermanas González Valenzuela, o mejor conocidas como las Puquianchis. Entre 1950 y 1964, principalmente en la ciudad de Guanajuato, México, el grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela: Carmen, María de Jesús, Luisa y Delfina, esta última la líder del grupo. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría prostitutas, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. Su número confirmado de víctimas son de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México, aún más que cualquier asesino serial varón mexicano. Vida familiar. Las hermanas González nacieron bajo el apellido de Torres Valenzuela, nacidas en El Salto, Jalisco. Eran producto de una familia muy disfuncional. Mientras su madre, Bernardina, devota y abnegada, practicaba el rezo del rosario, les infundía el culto a la religión católica. Su padre Isidro ejercía el abuso de poder y la violencia amparado con el machismo, cuyo exceso derivaba de su adicción al alcohol. Su padre, que trabajaba como policía para el gobierno porfirista, tenía el cargo de alguacil, se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, prepotente y autoritario. Con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. Se cuenta que desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Los maltratos en la casa de los González llegaron a tal punto que Carmen González, siendo una adolescente, se fugó de casa con su novio Luis Jasso, varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló de manera injustificada en la prisión municipal, ya que no tenía ninguna orden o causa de aprehensión. Unas horas más tarde del incidente, una orden del presidente municipal llevó a Isidro y a 2 de sus agentes a buscar a Félix, un bravo ranchero e intimidador, que se jactaba de pisotear las leyes. En el intento por detenerlo, Isidro le propinó un balazo en la espalda que le costó la vida. Durante un año Isidro se mantuvo prófugo, ocultándose en varias rancherías de Jalisco. Sin embargo, olvidó el encierro en el que había dejado a su hija, quien 14 meses después obtuvo su libertad, cuando un aborrotero se apiadó de ella y la sacó de la cárcel con la promesa de casarse. El enamorado de ella tenía 50 y tantos años y ella era apenas una adolescente. Al igual que Carmen, Delfina, otra de las hermanas González Valenzuela, sostenían amoríos a escondidas con hombres mayores, pero al descubrirle a su padre, encolerizado, les propinaba golpizas que las dejaban medias muertas. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González, para evitar los posibles represalias y poder huir del pueblo. Su padre se separó de su familia para vivir una vida como fugitivo. Los padres fallecieron y Delfina ideó un negocio con el que había heredado una cantina en su pueblo natal. A la cantina se le sumarían los servicios de prostitución. Fue Delfina la del plan intelectual, la que estableció el primer prostíbulo y reclutó a las jovencitas inocentes a cuyos padres hacía creer que trabajarían como empleadas domésticas. En El Salto, Jalisco. En este sitio el control sobre los burdeles era escaso, por lo que estos eran prolijos, atrayendo a toda clase de clientes, entre los que se encontraban policías, soldados, sacerdotes y autoridades municipales. Las muchachas de Delfina salían a las calles tentando a los clientes a visitar el burdel por las noches, hasta que en 1948 un zafarrancho a punto de pistola provocó su clausura. Delfina trasladó a las mujeres a la feria de San Juan de los Lagos, donde con el apoyo del alcalde alquiló 2 locales para montar una cantina con varios cuartos para el sexo servicio. Llamó por primera vez a su negocio Guadalajara de Noche. Al negocio, Delfina sumó a sus hermanas María Luisa y Carmen, quien estudió contabilidad y fue la encargada de la caja de registrador y de la cocina respectivamente. De manera alterna, Carmen empezó a vender ropa y objetos personales a las pupilas, anotando en una gruesa libreta los nombres y las deudas que cada una contraía, compra que se veían obligadas a realizar ya que no contaban con libertad. Al terminar la feria de San Juan, Delfina desmanteló el negocio y con 2 maletas llenas de dinero viajó junto a sus esclavas a San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde instaló nuevamente su negocio. Ahí los burdeles no estaban prohibidos, apoyado por el presidente municipal de San Francisco. Las hermanas decidieron unirse en un nuevo negocio. La ley no castigaba la prostitución en Guanajuato y era un punto a su favor. León fue sede de su primer burdel, La Barca de Oro, en honor a la canción mexicana. Posteriormente, llegó un segundo local en San Francisco del Rincón, resurgiendo nuevamente el Guadalajara de Noche. Delfina adquirió en renta una casona que contaba con varias camas, tocadores y una silla en cada cuarto. Volvió a llamar a su negocio el Guadalajara de Noche. Alquilaba la casa a un homosexual conocido como el Puquianchis, y este alias le fue pasado a las hermanas Valenzuela. Eran más conocidas como el burdel de las Puquianchis. María de Jesús regresó al Salto con la convicción de poner su propio negocio. Retornó a León para instalar ahí su primera casa de citas.
Esta carecía de luz y de permisos para la apertura, por lo que Fernando, secretario del presidente municipal, ofreció a María de Jesús algunas facilidades para obtener sus permisos a cambio de sexo. Para la licencia de sanidad, María de Jesús tuvo que acceder a la misma práctica con el doctor Castellanos. Pero además de los encuentros sexuales a los que tenía que acceder por el bien de su negocio, María de Jesús recurrió al pago de sobornos para evitar la clausura de su negocio, cuando en él suscitaban riñas o evidencias de lenocinio con mujeres menores de edad. El pago puntual a las autoridades le aseguraba la aparente protección de policías y gente del gobierno municipal en León. Inauguró su burdel bajo el nombre La Casa Blanca. Previamente repartió tarjetas entre la gente del pueblo, pero esa noche fueron contados los clientes que llegaron al prostíbulo. Las mujeres adquirieron un rancho llamado Loma del Ángel, que se convirtió en el centro de operaciones. La codicia de las mujeres las llevó a abrir más burdeles y a secuestrar niñas. Inicio de la tortura. Delfina buscaba mejores ganancias, por lo que cambió su forma de operación. Tenía cómplices que se robaban a las niñas más bonitas de las rancherías o pueblos cercanos, sin importar si eran aún muy jóvenes, o se acercaban a los campesinos y les ofrecían trabajo de domésticas para sus hijas. Tras arribar al burdel con las niñas, las puquianchis las desnudaban y si tenían suficiente carnes eran violadas por sus cómplices, una tras otra, vaginal y analmente. Además eran obligadas a practicarles sexo oral. Si mostraban resistencia, eran golpeadas. Posteriormente, las chicas eran bañadas con cubetazos de agua helada. Las hermanas les daban vestidos y las sacaban a atender a la clientela del bar, bajo amenazas. El hecho de que fueran las chicas de tan corta edad atraía más clientes. 5 tortillas duras y un plato de frijoles era la alimentación de las mujeres al día. De vez en cuando se les daba café y pan y algún pedazo de carne, que no se sabía si eran de los bebés asesinados o de las mismas esclavas. A los 25 años las jóvenes eran consideradas como viejas y las mujeres se las entregaban al verdugo, Salvador Estrada Bocanegra. Las encerraban en el rancho sin probar bocado ni beber por días. Sufrían patadas y golpes con una tabla de madera que tenía un clavo afilado. Cuando la mujer estaba muy débil era enterrada con vida, en la misma propiedad. Algunos sufrían planchas calientes sobre la piel, las lanzaba desde la azotea o les destrozaba la cara a golpes. Las embarazadas débiles o que no sonreían a los clientes eran asesinadas. Algunos bebés que nacieron en el burdel fueron asesinados. Se desconoce el por qué algunos los dejaron con vida. A las mujeres que eran muy populares y resultaban embarazadas les practicaban abortos clandestinos para continuar con los ingresos que les proporcionaba. Muchos de estos abortos llevaron a numerosas muertes. Las chicas debían de limpiarle el lugar, cocinar y atender a las puquianchis. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Morenos Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Cala y Esther Muñoz, la Picachulo, eran prostitutas que terminaron siendo celadoras y castigadoras a cambio del respeto a sus vidas. Las celadoras castigaban a las jóvenes arrastrándolas de los cabellos por todo el lugar para posteriormente meterlas en una habitación y darles palazos hasta la inconsciencia. La Picachulo disfrutaba asesinar a palazos a las chicas. Les destrozaba el rostro y el cráneo. Otros métodos se implementaron para mantener el orden y la actividad sexual y evitar que escaparan fueron castigos que también consistían en hincar a las mujeres con los brazos abiertos, sosteniendo en ambas manos ladrillos y en la cabeza un ladrillo. Golpizas en grupo a una sola persona. Una sobreviviente relató cómo tuvo que matar a su hermana por orden de las puquianchis, debido a que ella no era atractiva y presentaba problemas de salud por la desnutrición, lo que era un gasto innecesario para las hermanas. Una de sus víctimas, de nombre Laura, de 74 años de edad, residente de Villa de Nuevo Progreso, narró el infierno que inició en el año de 1952. Cuando apenas contaba con 13 años de edad, las hermanas tocaban a la puerta de su casa en Lagos de Moreno, en Jalisco, para pedir a sus padres que permitieran trabajar para ellas como empleada doméstica. Narra: en mi casa había mucha necesidad, éramos muchos hijos, y no había dinero. Mis padres vieron la oportunidad de quitarse una boca de encima, y de ayudarse con lo que supuestamente me pagarían las que aparentaban ser buenas mujeres. Pobre de mis padres. Eran tan buenos y confiados. Sin embargo, no imaginaba el infierno al que realmente enviaban a su hija, que al igual que a otras jóvenes y niñas, les fue arrancada su infancia, ultrajadas, torturadas, martirizadas y prostituidas a la fuerza. Yo no sabía lo que me esperaba, hasta que entramos a una casa habilitada como cantina. Ahí me encerraron en un cuarto donde fui violada muchas veces por enviados de las puquianchis. Me golpearon cada día, y me dejaron sin comer hasta que accedí a prostituirme. Así me trajeron, primero de Guadalajara de noche, luego a la Barca de Oro. Nos llevaban de un lado a otro sin que pudiera pedir auxilio, pues las autoridades estaban de su parte. Además nos tenían amenazadas con hacerles daño a nuestra familia o matarnos. Algo que no olvido es cuando me llevaron a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahí había otra jovencita también de 13 años. Ella fue encontrada por las hermanas tras tener una hija, producto de una violación de un familiar. Le prometieron un hogar y protección, pero lejos de eso la prostituyeron y a su bebé la dejaban en un cajón en el baño. Ahí la nena pasaba todo el día entre orines de ebrios, hasta que de mala gana le permitieron darle de comer. Eso sería cuando mucho una vez al día. Fueron años horribles.
Los años que pasé ahí fueron horribles, la peor pesadilla. No solo sufrimos violaciones, insultos, humillaciones y mala alimentación, sino que los castigos eran horribles. A la que mejor le iba pasaba todo el día hincada con un ladrillo en cada mano. Y si lo llegaba a tirar, nos obligaban a golpearla hasta bañarla en sangre, o dejarla inconsciente. A todos nos tocó sufrir esto varias veces. Los castigos impuestos por las hermanas iban desde quemaduras con planchas, golpes con palos, con clavos, zapatizas colectivas, ayuno de varios días, encierro y otros que eran asignados hasta por intentar protestar o negar su culpabilidad en diversas situaciones. Pero el peor temor de que un día estarías en un lugar de alguna de las mujeres que tras ser obligadas a abortar, fueron enterradas vivas junto a su bebé, pues los secuaces de las hermanas, de los cuales no quiero ni recordar los nombres, las aventaban desnudas en un agujero, y aún respirando les echaban la tierra encima. Fueron cosas muy feas, traumatizantes, el ver cómo sacaban muertas a nuestras compañeras, cómo las enterraban como animales. Aún ahora que sé que las puquianchis ya están muertas, sigo sintiendo temor de ellas. Me aterra pensar en todo lo que viví mientras estuve cautiva. Mitos. Fetos supuestamente eran sacrificados y calcinados, y luego introducidos en botellas de refresco que arrumbaban en el patio trasero del burdel. El mito fue desmentido cuando aparecieron varios niños vivos tras la captura de las hermanas. Otro mito, que practicaban zoofilia, que eran satánicas. Desmentidos o no corroborados. En 1963 hubo un cambio de autoridades en el gobierno de León, Guanajuato. Muchos de los amigos de María de Jesús terminaron sus mandatos y su ausencia afectó a sus negocios, ya que se implementó una nueva ley que ordenaba la desaparición de las casas de citas prostíbulos en la localidad. Tras la prohibición y clausura del negocio, María de Jesús regresa a los Lagos de Moreno, Jalisco, al lado de sus hermanas Delfina, quien para ese entonces administraba el antiguo burdel Guadalajara de Noche. Muere el hijo de Delfina, quien apoyaba a su madre en el manejo y sometimiento de las pupilas, las cuidaba, golpeaba, violaba y vigilaba, evitando que se escaparan del burdel del Tepo. Estaba ligado al contrabando de automóviles estadounidenses y un día las autoridades decidieron clausurar ese lugar. Ramón, conocido como el Tepocate, el hijo de Delfina, salió con un fusil en la mano a enfrentarle a los oficiales, quienes lo acribillaron. Delfina observó cómo asesinaron a su hijo y no derramó ni una sola lágrima, pero contrató a varios militares que localizaron y asesinaron a los agentes judiciales que habían matado a su hijo. La muerte del Tepocate enlutó permanentemente a las hermanas González, que al ser aprendidas varios meses después aún seguían portando el color negro en sus vestimentas. Al día siguiente, y mientras María de Jesús y las pupilas esperaban que llegara el cadáver de Tepo, varios inspectores arribaron a Guadalajara de noche para colocar en las puertas el sello de clausura, creyendo que en su interior se había suscitado el asesinato. La clausura se llevó a cabo con una total impunidad y dejando en su interior a más de 20 mujeres en un evidente secuestro. Un día después, ventajosamente, les cortaron el agua y la luz. El permanente encierro, María de Jesús y sus pupilas planearon escaparse al Guadalajara de noche y recluirse en una casa de Delfina que tenía en San Francisco del Rincón, dejando atrás a las muchachas a su suerte. Las señoritas pasaron 6 meses totalmente encerradas en su casa, donde apenas se comía, y en condiciones deplorables. Durante esos meses el alimento se acabó, las pupilas comenzaron a enfrentar un avanzado estado de desnutrición y su cuerpo se tornaron cadavéricos y frágiles, condición que las llevaría a padecer enfermedades y en algunos casos hasta la muerte. El ex cliente, al que apodaban el Capitán Águila, Hermenegildo, un día les llevó un costal de cacahuates para que se alimentaran. Una de ellas estaba tan desnutrida que comió una cantidad excesiva de cacahuates y empezó a hincharse del estómago. Las mujeres la subieron al segundo piso donde finalmente murió, y como no podían cargarla decidieron lanzarla desde la altura, por órdenes de Delfina. El cuerpo de Flor fue enterrado en el terreno. Tras su hallazgo, las puquianches fueron acusadas de asesinato e inhumación clandestina. A pesar de todo esto, las hermanas González nunca asesinaron. Para ello recurrían a sus empleados o a las mismas víctimas. Hermenegildo Zúñiga Maldonado, el capitán Águila Negra, era amante de Delfina y encargado de llevar a cabo las ejecuciones. Mataba para que las víctimas no se fueran y perjudicaran al negocio. Las enviaban al rancho San Ángel, donde las dejaban morir de hambre, las enterraban y pasando 3 o 4 meses exhumaban los cadáveres para incinerar con gasolina, evitando así dejar rastros. Fue precisamente al rancho San Ángel donde las puquianchis enviaron a las mujeres unos días antes de su captura. El 6 de enero de 1964, y sintiéndose acorraladas por la policía, Delfina y María de Jesús trasladaron a las pupilas al rancho San Ángel, una propiedad que contaba con apenas 3 cuartos y un extenso terreno. En 2 habitaciones encerraron a sus pupilas amenazándolas con matarlas si intentaban escapar o hacer un ruido que las delatara. Tal era la desesperación que el día 12 Catalina Ortega, una de las cautivas, logró escapar y llegó hasta la Procuraduría del León, donde denunció el maltrato y el cautiverio al que estaba siendo sometida por las hermanas González Valenzuela. Elementos de la Procuraduría del Estado, encabezados por el comandante Miguel Ángel Mota, irónicamente ha sido cliente de las puquianchis, arribó a la granja de San Ángel, donde detuvieron a las hermanas y al grupo de mujeres. Docenas de oficiales acudieron al burdel y al rancho, detuvieron a todos y encontraron a las víctimas desnutridas, llenas de golpes, violadas y quemadas.
19 mujeres rescatadas. Delfina y María de Jesús fueron trasladadas a la Procuraduría del Estado, donde fueron interrogadas sobre su participación en el secuestro, lenocinio y asesinato de diversas mujeres. En todo momento negaron los cargos. Agentes judiciales realizaron una inspección en la granja y revelaron que había sido localizados los cuerpos de 90 mujeres enterradas, fetos calcinados y huesos pertenecientes a cuerpos humanos. El pueblo las intentó linchar. Las irregularidades puestas en evidencia sirvieron para inmediatamente liberar a los implicados. El mismo capitán Águila, quien ya contaba con 76 años de edad, al recibir la noticia de su libertad cayó muerto por un paro cardíaco debido a la emoción. Fueron juzgadas por la muerte de 90 jovencitas, pero se calcula que pudieron sobrepasar los 150 asesinatos durante los 20 años que fueron proxenetas. Las condenaron a 40 años de cárcel. Fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Carmen, la mayor de las hermanas, falleció en 1949 sin conocer el destino de sus hermanas. Era la contadora, la que tenía el libro de deudas de las cautivas. Las hermanas únicamente les pidieron a las muchachas que rezaran por su hermana y así saldarían sus deudas. El 17 de octubre de 1978, Delfina, de 56 años, la más brava de las González Valenzuela, pero que en prisión se encomendaba a todos los santos, estando en la cárcel y mientras unos albañiles arreglaban las goteras de su celda, un recipiente lleno de cemento le cayó en la cabeza, y así murió la más grande villana de la historia de México. María Luisa perdió la vida en una celda de la cárcel municipal en Irapuato, en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. María de Jesús, quien se aferró a la religión, se mantuvo en la prisión vendiendo comida a las internas del penal, 27 años presa, obtuvo su libertad y contrajo matrimonio con Antonio Hernández y murió 2 años después en 1995. Todas las pupilas salieron en libertad y algunas se establecieron en Estados Unidos, donde continuaron por su lado con el negocio de los burdeles y otras lograron rehacer su vida de manera normal. Bueno familia, espero que el video te haya gustado. Recuerda que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. En sí este video fue muy largo porque había muchos datos que se tenían que mencionar. Lo que me sorprende es cómo un sistema te puede dañar tanto al grado de que asesines nada más por órdenes. Si conoces a alguien que esté en esta situación, ya que es algo que es latente en la sociedad, no olvides marcar a la policía y avisar. Le podrías estar salvando la vida a alguna persona. Recuerda que tu salud mental es muy importante. Acuda a psicoterapia si lo necesitas. Si eres psicólogo o tienes carrera afín, recuerda que nosotros damos diplomados avalados por la Secretaría del Trabajo en diferentes áreas psicológicas. Si este tema te interesa, comunícate a la página de Facebook. Salud y suerte.